al equipo que por favor nos grabe para darle la bienvenida a nuestro queridísimo compañero y amigo, al gran escritor y periodista Ricardo Sevilla, que nos va a dar un contexto muy interesante precisamente sobre el nuevo show mágico, cómico, musical de los montajes, pero antes de eso, pues podemos platicar de esta situación tan lamentable y cómo es que siguen, y soy muy escatológico con esto, mi querido Ricardo, siguen limpiándole el trasero con la lengua a Genaro García Luna en los medios de comunicación corporativos. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy bien, querido Toño, público memorioso. Sí, siguen estos personajes tratando de lavarle la cara pringosa a Genaro García Luna. A lo mejor, como dice Paco Cruz, no es solamente chayote, yo diría incluso que es toda la chayotera. Es toda la chayotera y ahí estos personajes han ido y han consumido todo el chayote que han podido, les han regado su maicito, para utilizar la metáfora que tanto le gusta al presidente López Obrador, y ahí están comiendo su maicito, y esto es precisamente lo que les tiene preocupados. Por un lado, que el presidente López Obrador lo siga exhibiendo y que diga con datos duros pues cuánto dinero recibían y han recibido, porque continúan haciéndolo de parte de otros gobiernos, de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales, y cuánto dinero recibían de parte del gobierno federal, de Peña Nieto, de Calderón, de Vicente Fox, de Ernesto Zedillo, de Carlos Salinas de Gortari. Hoy mismo, por ejemplo, querido Toño, si me permites platicar un poco sobre este asunto, porque dijo el grupo Nexus, y nadie habla del grupo Nexus. Yo me pregunto, ¿por qué no se está hablando del grupo Nexus, no, querido Toño? Exactamente, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando se dio a conocer este escándalo terrible aquí en los Estados Unidos también, de figuras de las esferas del poder aquí en Estados Unidos y en México, vinculadas a esta secta de esclavitud sexual que operaba con este sujeto, Kid Raniere, quien hasta es sentenciado a cadena perpetua, querido Ricardo? ¿Por qué eso no salió en Reforma? Porque esa es la cuestión, ¿no? Es también, si usted no lo quiere, no se olvida de esto, lo que hunde a Clara Luz ahí en Nuevo León como la candidata de Morena, porque la vincularon precisamente a Kid Raniere. Perdóname que te haya interrumpido, pero me acordé de eso y hasta ñáñaras me dieron, mi querido Ricardo. Así es, querido Toño, pues a quién no le van a dar ñáñaras al saber todas estas cosas que son francamente estultas. Así, la candidata en ese momento mejor posicionada para Nuevo León, todo el mundo lo sabía, no era un secreto, era la exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier, pero decidieron ir con Clara Luz Flores Carrales, y resultó que había tenido sus nexos, sus vínculos muy claros con Kate Raniere, como bien lo apuntas, y no dijo nada el periódico El Norte, no dijo nada el Reforma, que son prácticamente lo mismo, y bueno, pues eso le costó la gubernatura al partido Morena, eso le puso prácticamente en bandeja de plata a Samuel García, que ya vemos el trabajo infame que está haciendo, pero sí, tendríamos que hacer como una especie de círculos concéntricos y decir, en el centro está Héctor Aguilar Camín, que es el que le robó a Enrique Florescano Mayet, que era el jefe Enrique Florescano, el historiador, la revista Nexos, y alrededor están ahí. Échele usted un ojito al directorio de Nexos y ahí se va a dar cuenta. Si le echa un ojito a ese directorio, va a ver ahí dueño y director Héctor Aguilar Camín. El director editorial es Luis Miguel Aguilar Camín, su hermano, el poeta, el ensayista, y desde hace mucho tiempo. ¿Quién se dedica a la parte administrativa y a la parte de los dineros? Se dedica a eso Ángeles Mastreta, la esposa de Aguilar Camín. Pero ahí habría que ver qué han hecho Jorge Castañeda, por ejemplo, en los diferentes gobiernos en los que ha participado, que ha hecho Leo Zuckerman, que está en Televisa y que forma parte de ese grupo, Denise Merker, que también forma parte de ese comité editorial, está ¿quién más está? Pepe Goldenberg, nada más ni nada menos, está el hijo de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bastante polémico, un tal Medina Mora. Así que deberíamos de sacar eso. A lo mejor al ratito hacemos ese ejercicio y ponemos las fotografías de José Joaquín Blanco, de Carlos Tello Díaz,
de Héctor Aguilar Camín, de Luis Miguel Aguilar Camín, de Soledad Loaesa y toda esa gente, y qué ha hecho en los diferentes gobiernos, porque han hecho de todo una robadera tremenda. Y justamente, querido Toño, en la misma mesa de Latinos, donde trabaja Carlos Loret de Mola, hay parte de estos personajes. Está Soledad Loaesa, está a momentos Leo Zuckerman, está Héctor Aguilar Camín, por supuesto, está Jesús Silva Herzog Márquez, que, pues bueno, forman parte del grupo Nexos, pero también están trabajando en Latinos. O sea, es exactamente lo mismo. Ahora, yo quiero platicar sobre el nuevo programa de Carlos Loret de Mola, el nuevo programa, porque ayer salió y usted recordará que el mes pasado Carlos Loret anunció el fin de su programa Los Jueves con Loret, y todos decíamos, muy ilusionados, se va a acabar la desinformación. Con la conclusión de este programa vamos a dejar un buen rato descansar a la gente de las fake news, y no. ¿Se acuerda que el último programa, de hecho, de ese presentador de noticias que está usted viendo en su pantalla, fue una entrevista a modo al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba? ¿Se acuerda? Yo sé que sí. ¿Se acuerda que apenas el 9 de febrero Loret salió a decir que estrenaría nuevo programa en Latinos, y que con esa teatralidad que lo caracteriza, dijo que era el momento de evolucionar? Bueno, pues ya está. Se acabó la espera, mi querido Toño. Carlos Loret de Mola, alias Lord Montajes, ya estrenó su mentado nuevo programa en Latinos. ¿Y qué cree? Oye, Ricardo, ¿te parece si le llamamos mejor show? Ves que estamos siempre tú y yo en esto de la terminología, y ahora en el ánimo de acabar con llamarle a los medios corporativos medios tradicionales, porque no tiene nada de tradición. Esto no tiene nada de programa noticioso, esto es un show cómico, mágico, musical, si lo quieren ver así. ¿Te parece que le pongamos show? Así es un show mágico, cómico, musical, como diría el gran Beto el Boticario, desde las entrañas justamente de Televisa, en la carabina de Ambrosio. Pues bueno, es el programa, el show mágico, cómico, musical de Loret de Mola, es exactamente más de lo mismo. Y es que en esta emisión que nos tuvimos que chutar, porque dijimos, hay que informar, y a veces para informar hay que meterse al lodo y enlodarse. Y bueno, hay que decirlo con franqueza, no hay ni evolución como prometía Loret, ni innovación, ni tampoco originalidad, ni mucho menos periodismo. El yucateco, que usted lo sabe, es puro esnobismo y afectación, le ha endilgado a su audiencia un programa igual a lo que venía ofreciéndole en su anterior emisión. ¿Qué cambió en la emisión de Loret? No mucho, la verdad, únicamente el decorado, la utilería, porque todo lo demás, todo, el contenido, el guión fofo, los scripts repetitivos siguen siendo exactamente iguales. Y si usted me lo pregunta, pues yo diría, ¿cuál es el objetivo de esta nueva emisión? Pues tengo la respuesta. Yo le diría que exactamente el mismo que usted sabe, que conoce: golpear la imagen del presidente López Obrador, denostar al gobierno federal y vilipendiar a toda costa a la Cuarta Transformación. Pero, ¿entonces no hay periodismo en este proyecto? Pues fíjese que no. Otra vez no lo hay, y da pena decirlo, porque no hay periodismo, no hay rigor informativo, no hay veracidad ni oportunidad, que son características, usted lo sabe y lo hemos platicado aquí con Toño, que deben acompañar un auténtico proyecto informativo. Aunque sí debo confesarte algo, Toño, hay una cosa que me sorprende de Loret de Mola, y es una cosa que pues es circense: la enorme cantidad de acrobacias que este pobre tipo hace para evadir los temas realmente importantes. Ahorita lo estabas comentando antes de que yo entrara y te escuchaba con mucho interés. Ayer Jesús el Rey Zambada, hermano del Mayo Zambada, aparece en la corte de Brooklyn en calidad testigo para declarar que Genaro García Luna recibió en un restaurante de Polanco $5 millones. 3 primero y 2 después, 2 reuniones. Eran dinero de parte del cártel de Sinaloa. ¿Qué quiere decir eso? Que un funcionario del gobierno de Vicente Fox, porque era al término
de su administración estaba coludido con el crimen organizado. Que no se le olvide en ningún momento que Genaro García Luna no nació con Felipe Calderón. Su carrera delictiva ya venía de tiempo atrás y empezó a descollar en el sexenio de Vicente Fox y se corona con el de Felipe Calderón. Bueno, pues eso por un lado, un funcionario, alto funcionario del gobierno de Vicente Fox, está coludido con el crimen organizado de acuerdo a lo que dice este testigo en la corte de Brooklyn. ¿Y qué otra cosa quiere decir? Que un secretario de seguridad del en ese momento recién nacido gobierno de Felipe Calderón era un corrupto que le allanaba el camino al cártel más peligroso de México. ¿Y qué cree usted? Pues que el flamante nuevo show de Loretito no le concedió importancia a lo que sería, desde el punto de vista de cualquier editor pedorro, una nota de portada. Al empleado del hijo de Roberto Madrazo le parece más importante, querido Toño, público memorioso, sacar un audio de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, donde según Loret se resistía a dar una disculpa a los padres de los niños que murieron en el colegio Rebsamen, pero resulta que después sí la da, o sea, pone el audio, imagínate nada más, y un poquito más adelante dice, bueno, sí da la disculpa, y entonces uno dice, ¿de qué se trata todo esto? ¿De qué se trata todo este show? Él grita, él se conduele, es una grasejada, y me parece muy curioso y muy vil que sea justamente Carlos Loret de Mola quien quiera revivir la tragedia ocurrida el 19 de septiembre de 2017 en el colegio Rebsamen, porque recordemos que ahí en esa tragedia murieron 26 personas, 19 eran menores de edad, pero ahí también Carlos Loret de Mola, desde Televisa, hizo otro de sus montajes, junto con Denise Merker, junto con Daniel, una reportera que todavía ahí anda Daniel por ahí. Daniel Iturbide, que cubrió su puesto, Daniel Iturbide, como el pues comentarista de las mañanas de Televisa, y que tuvimos aquí en Sin Censura. Daniel Iturbide nos contactó para señalar que ya no había hecho algún montaje, y pues sí lo hizo, desafortunadamente sí, ¿no? La verdad es que esa niña, Frida Sofía, nunca existió, y por mucho que le echen la culpa, querido Ricardo y querido público consentidor, a la Marina, el montaje lo hizo Televisa con su, híjole, máximo representante de este tipo de situaciones, Carlos Loret de Mola. Pero es que no se dio cuenta, Toño, no se dio cuenta. Ya ves que él estaba en Babilonia y no se da cuenta cuando hacen el montaje en el caso de Israel Vallarta y Florence Cassette, no se da cuenta en la tragedia del Rebsamen, no se da cuenta en ninguna parte. Entonces esto debe hablar también de, imagínate, suponiendo sin conceder, como dicen en la jerga de los abogados, que así hubiera ocurrido, que yo no lo creo, pero que así hubiera ocurrido, esto habla también de la calidad de personaje que es, que tú como conductor de noticias, periodista, editor que eres, estás aquí mismo en Sin Censura, y mientras estamos conversando, estamos viendo el teléfono para ver qué hay en Twitter, qué hay en los portales de noticias, estás escuchando lo que dice producción, estás viendo si hay imágenes, estás en todo, pero este personaje nada más llegaba y repetía lo que se le ponían en el prompter, no tenía ni tiene idea, porque solamente llega, como lo hace Ciro Gómez Leiva, como lo hace Pascal Beltrán del Río y todos estos presentadores de noticias, a leer lo que le ponen en la pantalla. No razona, no piensa, no quiere pensar, no le interesa. Entonces, este tipo de personajes que por un lado juegan a que no se enteraron, como en la tradición de Felipe Calderón, imagínate, le dan $5 millones en un restaurante en Polanco, que quién sabe por qué no se están preguntando qué pasó con ese restaurante, quiénes eran los dueños, por qué se movió tan rápidamente de Paseo de la Reforma a Polanco,
¿Y por qué de buenas a primeras ya no prosperó cuando era muy recurrido por los actores políticos, por los empresarios? Nadie se está preguntando eso, están en otra cosa, están evadiendo los temas relevantes. Entonces, hay una crisis en los medios de comunicación corporativos porque los mismos editores responsables están cayendo justamente en el juego tramposo de sus jefes. Sus jefes les dicen, estos temas están vetados y ellos a pie juntillas lo hacen. Entonces, cuando hay ese tipo de trabajo, entre comillas, estamos hablando de que no se está haciendo en esa casa de la trampa periodismo ninguno. ¿Usted cree que se está haciendo periodismo en la casa de Junco de la Vega y en el Universal en Bucareli? Para nada. ¿Usted cree que se está haciendo periodismo en Excelsior ahí, en Eje 10 y Universidad? Tampoco, para nada. Si tienen hasta un helipuerto que ya les ordenaron que quitaran para que, porque ahí pretendía llegar Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir, porque no les gusta andar a ras de suelo, no les gustan los vehículos, entonces siempre andan en helicóptero, pusieron uno ahí, ya perdieron el juicio, les ordenaron que lo quitaran y ahí sigue la estructura, no han obedecido a la ley y ese es el tipo de trabajo, pero ahí podría hacer un gran reportaje Ciro Gómez Leiva al respecto, pero no lo van a hacer, Toño, porque no les importa, porque no son periodistas, porque la información, el buen ejercicio humanista del periodismo no les importa un cacahuate. Entonces, todo esto está desnudando de cuerpo entero a estos personajes y está haciendo que la gente vea todas sus miserias. Mira que no darle nota de portada al juicio del siglo, o sea, a mí me sorprendió incluso que lo pusiera el propio periódico Reforma, la portada del periódico Reforma, por lo menos hoy lo trae, pero yo desde ayer estaba pensando, la nota de portada es hunde el testimonio del rey Zambada, hunde a García Luna, y así lo comentamos en Twitter, lo comentamos en los programas, y resulta que nadie lo llevó. O sea, lo lleva el Reforma, sí me sorprende que lo haya hecho, pero era la portada completa, no era nada más ahí un entrefilete, pero así es como trabajan estos pseudo periodistas, querido Toño. Hoy, desde la carrera nos dicen que es muy difícil adquirir ese olfato periodístico que se adquiere después de muchos años, pero aquí es más que evidente, ¿no? Es lo obvio, la nota es la nota, como se dice, ¿no? Y es más que evidente que las declaraciones del rey Zambada en el juicio del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón tendrían que haber sido la de 8 columnas, ¿no? Lo planteas correctamente. Le voy a pedir al equipo que nos grabe, querido Ricardo, porque hay algo que me llama mucho la atención de lo que planteas. Bien mencionaba hace un ratito Ricardo Sevilla que nosotros no somos los divas del periodismo como ocurre desafortunadamente en muchas radiodifusoras, en muchas televisoras en las que llega el conductor y se pone a leer el conductor o la conductora y se pone a leer un prompter que le escribieron sus redactores con un jefe de información que checó las notas y que nomás llega a eso, ¿no? A leer. Aquí en Sin Censura, Ricardo Sevilla lo ha hecho también muchas veces. Estamos en todo momento involucrados con lo que le estamos compartiendo. Si usted no lo sabe, aquí estoy también yo redactando los encabezados junto con Ayeli, las descripciones de nuestros clips que estamos sacando. Estamos revisando la información constantemente. Tengo una pantalla, usted pudiera ver, tengo una pantalla aquí con YouTube y con Twitter. Acá tengo otra pantalla con chats. Acá tengo otra pantalla con chats en lo que estamos en cuanto a indicaciones que estamos recibiendo de producción. Nosotros estamos produciendo el programa en tiempo y forma, mientras que en los medios de comunicación corporativos, pues tienen ahí un conductor que nomás baile, nomás pues se pone ahí a decir lo que le ponen sus redactores y a lo mejor se enoja con ellos porque le redactaron un dedazo, vaya usted a saber, lo regaña terrible. Saludos a Roberto Ruiz, ahí en TV Azteca. Pero mire, lo interesante de todo esto es que hay algo en lo que no concuerdo con Ricardo Sevilla. Querido Ricardo, decías hace un momento que Carlos Loret de Mola es uno de esos que como Ciro Gómez Leiva, como Pascal Beltrán del Río, nomás llega, se sienta
y se pone a leer el prompter. Creo que en el caso de los montajes, como es conocido, hay mucha más participación y es en lo que se basa el testimonio de muchos de sus colaboradores ante el montaje que estableció con Florence Cassé y con Israel Vallarta. Como es que él también fue director de escena, como es que él también tuvo mucho en esto del planteamiento del montaje. Hace algún tiempo yo planteaba aquí en Sin Censura que no es tampoco para odiar a Carlos Loret de Mola, ni para considerarlo como el enemigo público número uno de México. Simple y sencillamente no es periodista, es un señor que estudió en economía en el ITAM y que gracias a su apellido de alto pedorraje y sus conexiones, pues llegó ya a Televisa y de inmediato dice que lo hicieron corresponsal de guerra donde estableció su primer montaje, ¿no? Pero de ahí en fuera, lo único que tendríamos que pensar en cuanto a un Loretito, en cuanto a un Carlos Loret de Mola, es en un productor y director de telenovelas. Creo que él quedaría perfecto, vamos, debería en todo caso replantearse su camino en el periodismo y decir, ¿saben qué? Pues sí, yo soy multimillonario, tengo una gran fortuna, como la tienen precisamente los productores y directores de telenovela, y en eso tendría que quedar Carlos Loret de Mola. Y mira, querido Ricardo, le voy a pedir al equipo que por favor nos grabe para darle la bienvenida a Vicente Serrano, quien acaba de salir en este segundo receso de la audiencia de Genaro García Luna para informarnos más sobre lo que ocurre ahí en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en este juicio. Vicente, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Nuevamente te saludo y le mando un abrazo al maestro Ricardo Sevilla desde acá, desde Brooklyn, en Nueva York. Permítanme moverme un poco por cuestiones de luz, de iluminación. Déjenme moverme un poco aquí, en donde se reúne la comunidad para protestar, para manifestarse con pancartas, pidiendo justicia en el caso de Genaro García Luna. Bueno, nos han dejado salir a comer en esta hora que dicta el juez, casi de inmediato después de este receso con el que nos enlazamos hace rato, mi querido Toño, y regresaremos a la audiencia para escuchar el testimonio, la defensa que haga Cristina Pereira, la esposa de Genaro García Luna, del acusado desde el estrado. Ya está definido, el juez cuando escuchó que la defensa va a llamarla a testificar, pidió que nos fuéramos a comer y regresaremos en este 14 de febrero con esta historia de amor. Nótese mi sarcasmo. La esposa defenderá al acusado, algo así como que aplicaron un Peña Nieto, ¿se acuerdan? Con lo de la Casa Blanca, pues así ocurrirá en aproximadamente una hora aquí en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Y bueno, pues no he encontrado a un colega que haga sentido de lo que te comentaba más temprano, Toño. Este buscapiés que tiran con el tema del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya veo que lo retoman muchos de estos golpeadores, como los Ferris, disculpen ustedes. Gabriel Regino era el operador de AMLO con el crimen. Pregúntenle a López Obrador por el cártel del Niño, a ver qué cara pone. Bueno, pues lo afirmábamos, mencionábamos que iba a terminar siendo la carnita de estos comunicadores y de estos políticos de la oposición, esta mención que hizo el abogado defensor de Genaro García Luna en torno a un supuesto soborno que tajantemente dijo el testigo Jesús el Rey Zambada, nunca ocurrió para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero como no tiene hilo conductor, como no tiene nada que huela a estrategia de la defensa, pues consideramos que iba con toda la intención de generar morbo o escándalo en torno al caso. Y bueno, en eso estamos, mi querido Toño, mi querido Ricardo, en momentos en que escuchamos a un agente especial que fue el que revisó los dispositivos electrónicos del acusado Genaro García Luna y se han mostrado fotografías de la residencia, fotografías del restaurante Los Cedros, que le pregunté directamente
a Cristina Pereira se encuentra bajo control de las autoridades. Ellos no tienen control de este restaurante y bueno, seguimos recabando reacciones y detalles de esto que se está mencionando y publicando en el juicio contra Genaro García Luna en esta audiencia de martes, mi querido Toño, mi querido Ricardo. Y fíjense, queridos compañeros, querido Vicente, querido Ricardo y querido público consentidor, cómo es que solamente son los Ferri los que se atreven a hacer esta aclaración, pues muy cuestionable sobre precisamente lo que plantea el abogado de Genaro García Luna, César de Castro, en el juicio. Cómo intenta embarrar al presidente López Obrador al asegurar, al cuestionarle al rey Zambada si obtuvo algún tipo de soborno por parte si más bien sobornó de alguna u otra forma al gobierno del presidente López Obrador en aquel entonces, y que el mismo rey Zambada lo corrige, lo desmiente, el juez lo reprende a César de Castro. Te comentaba yo hace rato, Vicente, y lo comentaba con el público, cómo es que seguramente estaban revisando cómo podían darle vuelta a la nota, porque como bien lo planteas, tus compañeros ahí corresponsales en la Corte del Distrito Este de Nueva York no le ven la forma a la declaración, una declaración que se les cebó, porque tanto el testigo, narcotraficante, como el juez la desmitifican, la desmienten ahí en el juicio de Genaro García Luna. Mira, tan es así que en el Reforma lo tuvieron que sacar de esta forma. El rey Zambada negó en juicio a García Luna haber sobornado a AMLO cuando el hoy mandatario era jefe de gobierno de la Ciudad de México. No pueden sustentar algún tipo de acusación ante este cuestionamiento que hace César de Castro. Vamos, ahí queda como lo que es la verdad. Le preguntan a César de Castro si tuvo algún tipo de contubernio con el gobierno de la Ciudad de México del presidente López Obrador y dice que no. Pero son los mismos que se la pasan inventando datos históricos que no existen, que se ponen pantalones de cuero muy apretados, que son el objeto de una serie de escándalos muy al estilo la revista TV Notas. Son los mismos que se inventaron lo de la brujería en Palacio Nacional, utilizaron un concepto de lo más, pues vamos, arcaico, medieval, los que sacan que hay algún tipo de contubernio entre el presidente y el crimen organizado. No sé si quiera comentar por algo por ahí, querido Vicente. Oye, claro que sí, y quiero también escuchar la opinión del maestro Ricardo Sevilla mencionando que qué cosas, ¿no? El abogado defensor de Genaro García Luna intenta embarrar al presidente Andrés Manuel López Obrador y el que limpia el asunto es Jesús, el rey Zambada. El abogado intenta meterle jiribilla a la audiencia y es el ex narcotraficante el que aclara las cosas. No recuerdo de lo que habla porque nunca existió, porque no es verdad, dijo el rey Zambada. Y nada más para abonar al testimonio de Cristina Pereira que se dará después de que regresemos de la comida, del receso de comida a la corte, mi querido Ricardo. ¿Dónde quedaron todos los amigos de Genaro García Luna? Si este personaje está limpio de culpas, si este personaje es inocente, ¿dónde están aquellos que confiaron a ojos cerrados en él? ¿Dónde está el expresidente Vicente Fox? ¿Dónde está el expresidente Felipe Calderón? ¿Dónde están los amigos que presuntamente tenía a montones, Genaro García Luna, que tienen que los abogados defensores llamar, no sé si como último recurso, me lo quiero imaginar así, a la esposa del acusado? Mi querido Ricardo, te mando un abrazo. Un abrazo fuerte de regreso, querido Vicente. Será muy importante el testimonio de la esposa de Genaro García Luna, una mujer que, de acuerdo con la información que presentó la semana pasada Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene una demanda, está siendo demandada por la UIF y también está siendo investigada por esa unidad de inteligencia financiera. Será muy relevante lo que diga, le vamos a escuchar con mucho interés. A mí, respondiendo a esta pregunta, ¿dónde están los amigos? Decía Edgar Allan Poe que en época de crisis, en épocas difíciles, los amigos no lo son ya. Y ahorita estos personajes están en silencio, están tratando de desprenderse de cualquier relación que hayan tenido
con Genaro García Luna. Va a estar difícil porque en su momento salieron a defenderlo a capa y espada, tan difícil como lo está para los informadores, para los periodistas, entre comillas, que han estado tratando de lavarle la cara a Genaro García Luna. Hoy mismo el propio Raimundo Rivapalacio, en su columna del Financiero, que replica en Eje Central, trata de salir a defender una vez más a Genaro García Luna. No sabemos cuál es el interés, pero sospechamos que algo hay por ahí. A mí lo que me llama mucho y poderosísimamente la atención, y lo comentábamos hace un momento, es que no se esté haciendo un perfil del dueño del restaurante de Les Champs-Élysées. Un editor medianamente responsable, decoroso, ya estaría ordenando a sus reporteros, a sus periodistas de investigación que hicieran una investigación de ese restaurante, quiénes eran los dueños del Champs-Élysées, que tenía muchísimos años aquí, que lo funda una familia francesa y que era un establecimiento el más representativo de la gastronomía francesa aquí en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y que de buenas a primeras, llegado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se va. Primero se mudan, están sobre Paseo de la Reforma, muy cerca justamente de la Embajada de Estados Unidos, y sin previo aviso se mudan a Polanco. Ahí en Polanco les iba muy bien, todo era de super lujo, como ya vimos. Había muchos actores políticos y empresarios que se daban cita en estos dos locales, uno de los locales en Campos Elíseos número 295, ahí en la Miguel Hidalgo, en Polanco, y los que lo conocían le llamaban el Champs, así lo apodaban cariñosamente, y aseguraban que se mantenía muy bien, era un restaurante de alto nivel, en cuanto a estándares de servicio y de comida, pero nadie sabe explicar exactamente por qué cierra sin previo aviso en 2019, y no vemos la nota ni en el nuevo programa de Carlos Loret de Mola, que salió ayer, ni lo vemos en ninguna de las columnas de los personajes del Financiero, del Reforma, del Universal. No le están dando la importancia necesaria a estos lugares. Tampoco están haciendo un perfil de Óscar Paredes, este personaje, este abogado, que debería tener un perfil ya hecho y derecho, y qué fue lo que pasó, de dónde viene, de dónde provenía, y por qué en este momento está muerto este sujeto que incluso fue asesinado en épocas de Miguel Ángel Mancera. Eso también debería de estarse atendiendo, y no se está atendiendo, querido Vicente. Así es, y como ya se había anunciado con con esta mención de que regresamos con el testimonio de Cristina Pereira, eso significa que los fiscales a cargo del juicio contra Genaro García Luna han puesto fin, han descansado el caso, como se le conoce por acá, y bueno, han terminado de presentar a sus testigos, han terminado de exponer sus pruebas, y ahora le toca a la defensa. Yo sí creo que hay que hacer mención de lo relevante que estemos aquí al interior de la audiencia para evitar una cobertura equivocada, errónea o tergiversada de lo que ocurre al interior. Leo, por ejemplo, a un colega, a un corresponsal, cada quien que vaya encontrando los nombres y que vaya definiendo de quién se trata. Pero, por ejemplo, escribe este colega: las cosas ya se pusieron calientes en el juicio contra Genaro García Luna y con el rey Zambada en el estrado. El presidente López Obrador ha sido mencionado varias veces por los abogados defensores de García Luna por supuestamente recibir sobornos para una campaña. Dice este mismo personaje: en concreto, De Castro le preguntó al rey Zambada si recuerda que en julio de 2013 declaró ante los fiscales de Estados Unidos que le pagó $7 millones a la campaña de López Obrador. Zambada responde que no declaró eso. De Castro le dice que si no recuerda, que mandó dinero a una campaña de AMLO a través de Gabriel Regino. Zambada dice que era dinero para una campaña, sí, pero dijo que no para Andrés Manuel López Obrador. Y aquí lo que escribe el corresponsal dice, pero no especifica para cuál. De Castro insiste, le pagó no 7 millones a Andrés Manuel López Obrador para su campaña contra Vicente Fox. Zambada dice que no pudo haber dicho eso porque no es cierto.
De Castro entonces se disponía a enseñarle, esto es muy subjetivo, ¿no? Yo no lo entendí así, por eso es importante estar en el lugar de la noticia para dar otra versión. Dice, De Castro entonces se disponía a enseñarle a Zambada la transcripción de su declaración de julio de 2013 para ver si le refrescaba la memoria de sus dichos, pero tras llamarlos a charlar unos segundos en privado, el juez ya no lo permitió. Yo tengo otros datos, yo tengo otra lectura, otra visión de lo ocurrido, pero nada más para que quede establecido, pues que no todos los corresponsales vemos lo mismo, entendemos lo mismo y reportamos lo mismo, mi querido Toño y mi querido Ricardo Sevilla. Sí, por supuesto. Aquí lo importante es que tú estás como un corresponsal responsable en el lugar de los hechos, y estos personajes desde hace tiempo han tratado de denostar la imagen de López Obrador, este personaje en concreto que ahora está cobrando cierta relevancia en Twitter particularmente. Yo también lo he leído y me he dado cuenta yendo hacia atrás en sus tweets que no es un personaje, un periodista objetivo. Como decía el presidente hoy durante su conferencia mañanera, hay que quitarse las máscaras y no nos andemos con esas cosas de que soy periodista objetivo. No, la objetividad es, valga la paradoja, subjetivo completamente. La objetividad prácticamente no existe. Cada uno tiene una agenda, intereses muy concretos, tiene una idea de la realidad, y estos personajes se van a ir ajustando a esa idea de la realidad, y este sujeto en concreto no ha sido nunca un personaje que vea con interés siquiera, ni con respeto, ni con delectación la administración del presidente. Maestro, bueno, te voy a dar otro ejemplo. Y grábeme, don David. Estoy leyendo un tuit de Pedro Ferriz, el hijo de Pedro Ferriz de Con, el pelón Pedro Ferriz Híjar. Dice, la palabra del rey Zambada es legítima hasta que involucra a los cercanos de AMLO. Pues se tendrá que tragar su veneno, porque, como el presidente ha dicho, aquí no se mete las manos al fuego por nadie, solo por los hijos menores de edad. Y si se tiene que investigar a Gabriel Regino, que se investigue hasta las últimas consecuencias. Pero si este señor, fíjense nada más lo que dice Pedro Ferriz Híjar, la palabra del rey Zambada es legítima hasta que involucra a los cercanos de AMLO, bueno, pues entonces tomemos como legítima la palabra del rey Zambada, que dice, yo no le mandé ni un solo centavo a Andrés Manuel López Obrador, es mentira, yo no le pagué nada, lo que echa por tierra el supuesto trato, pacto que tiene el presidente o tendría el presidente Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado. Si había una posibilidad para esos opositores que saliera alguna basura, que quedara embarrado de alguna manera, hoy lo echa por tierra Jesús el Rey Zambada. No hay trato porque nunca hubo soborno para el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo dice el hermano del líder máximo, de acuerdo a muchos analistas del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Entonces, creo que con este testimonio que buscan muchos retorcer para generar ruido en torno al juicio contra Genaro García Luna por el tema tan pesado que es involucrar al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en un supuesto soborno, pues también les tira como carambola de billar, les tira esta narrativa de que hay un pacto con el cártel de Sinaloa por parte del presidente o de miembros de su gobierno. Insisto, si se tiene que investigar a Gabriel Regino, se debe de investigar a Gabriel Regino, pues que se investigue hasta las últimas consecuencias. Pero de ahí a estirar la liga y decir, el rey Zambada está metiendo en la olla al presidente Andrés Manuel López Obrador. No, el rey Zambada aclaró hasta en 2 o 3 ocasiones que el dinero se lo pidieron para una campaña, pero no para López Obrador. Así que ahí que quede, Ricardo Toño. Es una irresponsabilidad de parte de Pedro Ferriz Híjar, igual en la tradición de su padre Pedro Ferriz de Con y del ex director de Notimex, que por cierto fue Pedro Ferriz Santa Cruz, fue director también
de esa agencia de noticias. Pero bueno, este personaje es muy irresponsable. Dice sin ninguna prueba que el presidente López Obrador envía a sus seguidores a recibir el dinero y que no se expone. Dice que es muy inteligente en ese sentido y entonces está pidiendo pruebas a el rey Zambada, a los personajes que han llegado a la corte de Brooklyn a testificar, y él no da pruebas, no da datos duros y solamente inferencias. No van a poder embarrar al presidente López Obrador y hay que tener un poquito de sentido común también en esta, pues en esta profesión, el periodismo. ¿Por qué? Si el presidente López Obrador estuviera vinculado de alguna manera al cártel de Sinaloa, no estaría tan insistente en que se diera a conocer desde la conferencia mañanera todo lo que está ocurriendo en la corte de Brooklyn en el juicio contra Genaro García Luna. No hubiera dicho, como dijo hace semana y media, que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México estaba manejado por el cártel de Sinaloa. Lo dijo con todas sus letras y el presidente López Obrador está preguntándose todos los días por qué no hay notas de 8 columnas, por qué no hay notas de portada en torno a este caso. Y eso revela bastante la confianza que tiene el presidente de la República en torno a que salga lo que tenga que salir, y si se tiene que investigar a personajes que habrían estado en su gobierno o en algún otro lugar, se van a investigar, de eso no me queda la menor duda, así que no creo que vayan a poder manchar a la Cuarta Transformación, al gobierno de López Obrador, como ha sido su interés desde el principio. Así es, y nosotros podemos confirmar, al menos fue lo que me dijo y esa impresión tengo en un par de intercambios que he tenido durante la mañana con Cristina Pereira, que el único testigo de la defensa será precisamente la esposa de Genaro García Luna, lo que abre también la posibilidad de que sea contrainterrogada por los fiscales. Y aquí va a ser interesante qué temas permite el juez que se le pregunten a la esposa del acusado y qué puertas abre con su interrogatorio la defensa y ella misma con sus respuestas. Se ve tranquila, así lo escuché, que está tranquila, está sentada literalmente enfrente de su servidor. Yo estoy en la parte de atrás junto a Nancy Flores, junto a Carlos Hernández, junto a compañeros, otros periodistas, y estoy sentado atrás de ella o enfrente de ella, como lo quieran ver, y estoy escuchando en muchas ocasiones lo que comenta. Se dice tranquila, está acompañada de su hija, ayer estuvo acompañada de su hijo, y bueno, pues si hay algo que puede dejar aún más polémica, controversia, carnita, es precisamente el testimonio de la esposa de Genaro García Luna, un hombre que decidió no subir al estrado para defenderse, pero que sí permitirá que su esposa lo defienda en el juicio en su contra. Mi querido Ricardo, mi querido Toño, por cierto, estuvieron mostrando fotografías de las Harley Davidson de Genaro García Luna y de sus propiedades. Mostraron también los fiscales algunos de los reportes de patrimoniales de Genaro García Luna y ciertos contactos como el de Pequeño García y el de Facundo Rosas, que tenía en su BlackBerry Genaro García Luna, así como el currículum, la hoja, el resumen de profesional de Luis Cárdenas Palomino. Vaya usted a saber la razón, estaba en sus dispositivos electrónicos, así como los documentos referentes al caso de Edgar Beitia. ¿La razón? La razón, esa es la pregunta del millón, Toño, Ricardo. Será muy revelador, querido Vicente, lo que diga la esposa de Genaro García Luna. A mí me parece que es una estrategia. Genaro García Luna, alias La Metralleta, nunca ha sido ni nunca fue un personaje habilidoso con la palabra, y me parece que esto es consejo de su defensa, que no suba él a testificar
porque se complicarán las cosas, se complicarán. Hay que recordar que siempre en todas sus ponencias, Genaro García Luna siempre estaba nervioso, estaba corto de palabras, su cabeza no alcanzaba su lengua, no coordinaba muy bien y llegaba ahí incluso con papeles. Cuando tiene esa comparecencia famosísima hoy en la Cámara de Diputados, cuando estaba Gerardo Fernández Noroña y que le dice que es un criminal que terminará en la cárcel, una profecía que se convierte, por cierto, en realidad. Pues bueno, él no atinaba a responder y en sus comparecencias que eran sobre todo donde lo interrogaban, donde lo confrontaban, él siempre salía muy mal parado. Así que me parece que esta es una estrategia de parte de la defensa de Genaro y le dice, no vas a subir. ¿Por qué? Porque te pones nervioso, porque vas a terminar mucho más golpeado de lo que ya estás. Así que hay que darle la palabra a Pereira y bueno, como tú dices, la encuentras tranquila, más dueña de la situación, así que habrá que escucharla con muchísimo detenimiento, a ver cuál es su exposición, cómo testifica y por supuesto, pues bueno, si hay estas preguntas de parte de los fiscales de Estados Unidos, pues bueno, habrá que ver cómo responde ella y en qué sentido van sus declaraciones. Mi querido Ricardo, como siempre es un placer saludarte en esta ocasión desde Nueva York hasta allá, hasta la Ciudad de México. No sé si quieras cerrar con algo más antes de que compartas, como siempre, las trincheras para que invites a las cerca de 20,000 personas conectadas en estos momentos en vivo y en directo en los diferentes espacios de Sin Censura. Claro que sí, querido Vicente. Pues bueno, vamos a estar muy atentos a lo que suceda en este juicio del siglo. Yo celebro muchísimo que tú estés allá, pues dando cuenta de lo que ocurre en tiempo real en este juicio del siglo que no han querido atender en la oposición, que no le han querido dar la importancia que tiene el más alto funcionario en la historia de este país, que está siendo juzgado y que, pues bueno, la gente que vemos ahí atrás pidiendo cadena perpetua a Genaro García Luna. Yo te mando un fuerte abrazo, vamos a seguir muy pendientes de la información y nos encontramos, si todo marcha bien, aquí el día de mañana. Síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, síganme por favor en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, síganme en Paralelo 24, en el diario Basta, y hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 en Los Datos Duros. Permanecemos muy atentos, querido Vicente, te mando un fuerte abrazo. Gracias, maestro. El maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. Temas explosivos como estos que fueron apagados, por cierto, por el propio testigo Jesús el Rey Zambada, el que se convirtió en el testigo estelar, el que une los puntos entre diferentes testimonios que hemos visto y escuchado en las últimas semanas en este juicio contra Genaro García Luna, pero quien también desmiente cualquier nexo del cártel de Sinaloa con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le corrige la plana a César de Castro, el abogado defensor de Genaro García Luna, al decir que no es cierto que se le haya pagado los 7 millones de dólares de sobornos de los que intentaba César de Castro hacer declarar o confirmar al rey Zambada. Te saludo con mucho gusto, Paco. Primero te saludo a ti, ¿cómo estás? Buenas tardes ya. Casi buenas tardes, buenos días todavía. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Jaime, buenos días todavía, dices tú, unos minutos. Mira, vamos a hacer como la paisana allá, Rosalía, y vamos a hacer honor a su apellido, confesor. Vamos a confesar, César el abogado de García Luna, César de Castro está como desesperado, digo yo, enloquecido. El hecho de que le hayan tenido que corregir la plana, de que el rey Zambada se haya puesto arriba de él, que eso es lo que muestra, el hecho de que el rey Zambada está arriba de él,
Mira, para mí representa una sola cosa, que el monstruo que está defendiendo es muy superior a él y se lo está tragando. Genaro García Luna no le dijo toda la verdad. Mira, en mi pueblo hay una conseja siempre. A los médicos y a los abogados hay que decirles toda la verdad. A los médicos porque conocen el tamaño de las enfermedades y las pueden atacar. A los abogados porque te pueden defender. Pero en este momento da la impresión de que César de Castro está contra las cuerdas, está arrinconado, lo que no pudo hacer ayer, lo que no ha podido hacer hoy, y está recurriendo a la diatriba, a la mentira, y está recurriendo a lo que no debe hacer un abogado, ponerse tras las cuerdas. Está con la guardia baja, está lanzando como los boxeadores cuando ya están perdidos en el último round, lanzando golpes por todos lados a ver si le pega uno. Entonces, eso es producto de la desesperación de no conocer a qué se está enfrentando, de no entender cómo funciona y de no entender a García Luna. Y mira, y por el otro lado, Linda Cristina Pereira Gálvez, ¿por qué ella sí? Bueno, hay que recordarle a la gente, o a tus seguidores, a nuestros seguidores, a los seguidores de Sin Censura, que ella puede declarar todo a favor. Y no hay una ley en Estados Unidos ni en México que la pueda hacer declarar en contra. La protegen las leyes, así que ella puede subir con toda certeza, con toda seguridad, de que no importa qué le pregunten los fiscales, no importa cómo la acorralen, si hay forma de hacerlo, de que ella declare contra su esposo. Le pueden buscar y por otro lado, pero en este juicio ella es intocable porque es no es una pariente, es la esposa, pero aún así familiares muy cercanos están protegidos por las leyes de los dos países. Así que ella puede subir tranquila y hay que recordar, es especialista en inteligencia. Ella fue la segunda analista de Genaro García Luna en el CISEN. Ella conoce todos sus negocios, sabe cómo opera, sabe cómo piensa su esposo. Es la única persona, ni siquiera César de Castro, es la única persona en la que confía Genaro García Luna. Así que supongo que va a tratar de corregirle la plana a César de Castro porque se ha metido en un bache del que no puede salir. Nadie hasta ahora le ha comprado lo último que ha salido y lo último que hemos visto en los medios de información, Vicente. Otra cosa que creo que no he reportado lo suficiente son estos resbalones de César de Castro ayer y hoy. Algo de lo que ya había hablado en otros momentos en este juicio. Los errores tan infantiles en ocasiones. Ayer le pregunta, o sea que usted no se acuerda que es dueño de un rancho, le pregunta al rey Zambada, las guerras, dice el rey Zambada. Sí, las guerras. ¿No será las güeras? Sí, las güeras. Cosas así tan infantiles, o que querían en el cártel de Sinaloa imponer al gobernador de Colombia cuando en realidad era el gobernador de Colima. Solo por mencionar estas dos cosas que casi puedo imaginarme no tienen muy contento, que digamos, a Genaro García Luna de su abogado defensor, mi querido Jaime. Sí, yo creo que han sido errores garrafales. Pero fíjate que yo creo, estoy convencido, casi estoy seguro, de que la defensa de Genaro García Luna se ha coordinado desde hace ya varios meses con Felipe Calderón. Porque, vamos a ver, ¿por qué creo que hay esto? Apenas ayer, bueno, y la columna que reproduce hoy Raimundo Riva Palacio también se hace mención de la supuesta mención que habría hecho Jesús Herrey Zambada de Gabriel Regino, este abogado que por cierto da clases en la Universidad Nacional Autónoma de México y que tiene sus propios bufete de abogados. Insisten en esta versión que ya habían tocado durante el juicio al Chapo Guzmán, solamente para sacar a relucir el tema de Andrés Manuel López Obrador, porque se da la circunstancia que en aquel entonces Andrés Manuel López Obrador en 2005 todavía era jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Y con esto han querido enlazar la tesis de que quizá ese dinero entregado a Gabriel Regino iba para la campaña de Andrés Manuel. Y en aquel entonces recuerdo muy bien que se insistió mucho de parte de la Fiscalía en el sentido de que esa acusación no tendría que volverse a repetir. ¿Por qué? Porque llevaba una intención manifiesta y así convenía a la defensa del Chapo Guzmán. Bueno, lo ha vuelto a hacer César de Castro en esta ocasión y yo estoy casi seguro con el fin de salpicar, como diría Shakira, ¿no? Perdona que te salpique, Andrés Manuel López Obrador, porque esa línea es la que van a tomar ya muchísimos de sospecho. La sola especulación ya realmente vivimos, yo lo he dicho muchas veces, vivimos en Claro. una época en la que la mentira hoy es más creíble que la verdad. El rumor es más creíble que la verdad. Y de esto Así es. la gente se quiere aprovechar, los medios de comunicación. Así es que yo encuentro interesante, qué bueno que el juez Kogan llamó a capítulo al abogado de Genaro García Luna. Y en otro sentido, fíjate que Genaro García Luna sea incapaz de conseguir un solo testigo que hable a su favor, es realmente desolador de cómo lo han abandonado a su suerte. Nadie ha querido hablar a su favor. No lo ha hecho ni lo hará Carlos Loret de Mola, que era su amigo, no lo ha hecho Raimundo, no lo ha hecho Ciro Gómez Leiva, que ayer en el noticiero nocturno presumía la exclusiva de que él personalmente había hablado con la mujer de Genaro García Luna para asegurar que era la testiga que todo el mundo esperaban, ¿no? Sin expresarse, sin ir más allá del hecho en sí, tan Claro. desmoralizador de que tu mujer sea la única que sale en tu defensa. Y Sí. vamos a ver si la mujer de Genaro García Luna, que insiste en tratar de encender el ventilador para que salpique la mierda por todos lados, seguramente va a decir que su Jaime. esposo, dime. Sí, perdóname que te interrumpa, maestro, porque tenemos que correr al interior de la audiencia y quiero, si me permites, que también escuchen el punto de vista de Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea, antes de que corramos al interior de la corte. Mi querida Nancy, dame tu opinión de este buscapiés que lanza César de Castro y que tiene que corregirle el propio Jesús el Rey Zambada sobre supuestas declaraciones de sobornos al presidente Andrés Manuel López Obrador, que creo que queda claro, salvo que quieran encontrarle tres pies al gato los corresponsales, pues nunca se dieron. Sí, buenas tardes, Vicente, a tu audiencia. Así es, el día de hoy lo que presenciamos fue sin duda un buscapiés de parte de César de Castro, también una cortina de humo, me parece, en torno a lo que está prácticamente ya por acontecer, que es el veredicto del jurado. Seguramente están evaluando que no les está yendo bien, al menos en estos 2 días que hemos estado aquí hemos visto titubeante a la defensa, por algunos momentos errática. A lo largo de este día los errores se fueron repitiendo. Ayer ya mencionábamos que al menos una decena de preguntas le fueron echadas abajo por el propio juez tras la objeción de la fiscalía, y en ese sentido pues me parece que era como también una especie de cortina de humo, como de vean al presidente actual es pues de igual que los pasados, ¿no? Al tratar de poner esta declaración en la boca del Rey Zambada de si acaso él había declarado en 2014 y en 2020 que pues había dado un soborno por $7 millones a este personaje que ya
ya dijo que no fue así, Gabriel Regino, y que si este dinero se había empleado para la campaña de López Obrador contra Vicente Fox. Pues todos sabemos que el presidente López Obrador nunca fue candidato a la par de Vicente Fox. Esa candidatura presidencial de Fox ocurrió en el 2000 y la primer candidatura presidencial de López Obrador fue en 2006, la cual pues ya sabemos todos se cometió un fraude por parte de Felipe Calderón con la mano de Vicente Fox. Entonces me parece que es un buscapiés, pero que también pues no le salió del todo bien, porque el rey Zambada con la mano en la cintura y muy calmado le dijo, pues no pude haber declarado eso porque no es verdad. O sea, así de contundente, así de claro, y pues entre los propios reporteros sabemos, y si alguien dice lo contrario, pues estará mintiendo, que el presidente López Obrador nunca fue candidato al mismo tiempo que Vicente Fox. Pudieran haber mencionado tal vez a Felipe Calderón o a Peña Nieto, pero no a Vicente Fox, ¿no? Entonces me parece que es algo malogrado por parte de la propia defensa y un poco pues esta actitud que tienen de ya estar hasta un poco desesperados o cansados, quizá también por lo extenuante que ha sido este juicio. ¿Te ha tocado ver a la esposa de Genaro García Luna? Vamos a regresar para escuchar su testimonio. Todo parece indicar que sube al estrado Cristina Pereira, hoy acompañada de su hija, ayer acompañado de su hijo. ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué podemos esperar de las puertas que se pueden abrir y que podrían generar pues mucho para el análisis? Pues es una apelación al sentimiento, o sea, el hecho de que se presente la esposa y no algún funcionario de gobierno, exfuncionario de gobierno, tanto de México como de Estados Unidos, revela dos cosas. Primero, que Genaro García Luna sí está solo, y segundo, que pues la propia esposa es la única alternativa que tienen para apelar al sentimiento del jurado, y que ella empiece a decir que pues es un buen hombre, un buen padre, un buen esposo, que es falso que tienen toda esta riqueza mala vida, cuando pues las pruebas aquí mismo ya se han presentado, y en México no se diga con esta exposición que hizo Pablo Gómez el pasado 9 de febrero con todas estas pues evidencias documentales y financieras del enriquecimiento ilícito que ha tenido esta familia, ¿no? Entonces la propia esposa ha sido mencionada en México en estas indagatorias y pues sin duda forma parte del peculado. Eso adicionalmente a los sobornos que dicen los narcotraficantes que le entregaban de manera recurrente, y en el caso del rey Zambada que queda pues también evidenciado que se hacía a través de Luis Cárdenas Palomino. Pues querida Nancy, vamos a correr porque ya es hora de regresar. Si me permites, mi querido Toño, nada más decir que encuentran a Nancy Flores en @Nancy-Flores, no, Nancy-Contra de Contralínea, y busquen @Contralínea en Twitter, www.contralinea.com.mx, en donde están haciendo un gran trabajo de seguimiento de la red en torno a Genaro García Luna, que incluye obviamente a Luis Cárdenas Palomino. Y regreso las cámaras y los micrófonos, si me permites, Toño, y les ofrezco una disculpa, Jaime, Paco, pero para poderles reportar en chinga, perdón, rápido, lo que diga Cristina Pereira, la esposa de Genaro García Luna, entramos a la corte, a la audiencia, y regresamos. Un abrazo para los tres. Gracias, Nancy. Gracias. Un abrazo para Vicente Sano y para Nancy Flores, ahí a las afueras de la corte del distrito este de Nueva York. Se están metiendo en estos momentos, están entrando ya ahí a la corte del distrito este. Pues me da mucho gusto continuar esta mesa con ustedes, compañeros. Estaba todavía en la palabra nuestro queridísimo Jaime Hernández, y le pido al equipo que por favor nos grabe. Mencionabas algo muy, muy fuerte, querido Jaime, que me dejó compungido, si lo quieres ver así, ¿no? Dices que estás convencido que la defensa de García Luna está coordinada con Felipe Calderón. Hoy se dan a conocer dos situaciones muy pues llamativas. En primer lugar, como bien mencionabas, se plantea esta deleznable columna de Raimundo Rivapalacio, en la que nos mete al saco a todos los mexicanos. Dice que no solamente están juzgando a Genaro García Luna, sino a México entero, y que acabarán con nuestro prestigio como mexicanos, que ese prestigio no solo de García Luna, sino de México, quedará en ruinas. El tipo se atreve incluso a nombrar su pitera columna como
el juicio contra México. En segundo lugar, tenemos al abogado de Genaro García Luna, César de Castro, aventándose una difamación, pero gruesa, una difamación en la que asegura, en la que trata de embarrar al presidente López Obrador en algún tipo de soborno, pero cae en una serie de pifias graves, ¿no? El hecho de pues confundir al jurado, y él mismo confundido al decir que fue un soborno durante las campañas en las que ganó Vicente Fox, cuando en esa campaña Fox se enfrentó a la Bastida en el PRI y al ingeniero Cárdenas en el PRD. Ahí no estuvo en esa elección ni siquiera el presidente López Obrador en aquel entonces, y el mismo Rey Zambada le da la vuelta a esta declaración. Hace rato, querido Jaime, querido Paco, platicábamos cómo es que pareciera que esa defensa no solo tendría el apoyo o la coordinación de Felipe Calderón, sino de las personas en el poder. ¿Por qué en todo caso sacarían a colación al presidente López Obrador si no tiene nada que ver? En efecto es una situación desesperada, pero ya aquí haz de cuenta que estoy escuchando hablar a los editores del Reforma, del Universal, haz de cuenta que estoy escuchando hablar a la mesa de información ahí en Televisa, en Grupo Imagen. ¿Qué opinas de esto, Jaime? Se le llama control de daños. Yo creo que es una estrategia que no va a ir a ningún lado. Porque y yo tuve la curiosidad de leer la columna de Raimundo, pero irme a la sección de comentarios sí es fascinante, ¿eh? En los comentarios, no hay ninguno que tenga desperdicio. Dicen, Raimundo, ¿y por qué nos metes a todos los mexicanos en este fregado? Ustedes fueron los que, por su culpa, por callar en su momento la gravedad de de esta coalición de intereses, estas complicidades, ustedes callaron y por su culpa la mierda está saliendo en los tribunales de Nueva York. Dice, pero no te confundas, no fuimos todos los mexicanos. Y yo creo que los lectores de esa columna pues, han dado una sabia respuesta. Y yo diría también, me sumo a esos comentarios, es decir, Raimundo se queja de que por culpa del gobierno de López Obrador, que es un vengativo, porque también entra aquí el tema de la conspiración de López Obrador con el aparato de justicia de Estados Unidos, por culpa de López Obrador, por culpa de García Luna, todos vamos a terminar llenos de mierda, ¿no? Pues no, los mexicanos sabemos, tenemos claro quiénes formaron parte de ese cochupo monumental, de esa cadena de corruptelas que involucraron al poder político, al poder empresarial, a medios de comunicación que se dieron de baja. Y entonces yo difiero, yo creo que qué bueno que desde un tribunal de Nueva York está saliendo toda esta pus que finalmente es visible, tangible, porque desafortunadamente los periodistas de aquella época que cubrieron el calderonato se callaron mientras engordaban sus cuentas bancarias, mientras se les otorgaban columnas en los medios de comunicación más importantes, mientras dirigían los programas de noticiarios y de opinión más importantes. Así es que aquí no todos somos culpables, que cada quien aguante su pabilo, porque no es así, no es así. Además, otra cosa interesante, yo creo que en la estigmatización del México como un país de violadores, drogadictos, criminales, ya, ¿desde cuándo Hollywood se ha encargado de eso, no? Hollywood desde siempre nos ha presentado como la quinta esencia de la maldad, como la quintesencia de la fealdad, de el supremacismo blanco que se logra entrever en todas esas producciones de Hollywood. Hay que señalar que en Estados Unidos, donde no se leen los libros de historia, la historia se encarga de escribirla Hollywood. Así es que yo creo que Raimundo anda errado completamente en ese sentido. Y por más que ahora quieran endilgarnos a todas las culpas del calderonato, de sus pactos con el cártel de Sinaloa, la verdad es que a mí qué, como diría Fox, yo a mí qué, yo, Jaime Hernández, no formé parte de ese tinglado, ni el maestro Paco Cruz, ni tú, Toño, ni Vicente, ¿no? Más bien
gente cercana, muy cercana a García Luna, a los dineritos que manejaba, los beneficios que recibieron periodistas como Carlos Loret de Mola, los contratos que recibían empresas, algunas de ellas dirigidas por Raimundo o por Ciro Gómez Leiva. Así es que no vengan con ese cuento. Y además rescatando pasajes que tenían que ver con, curiosamente, con las menciones que de paso en el juicio del Chapo ya se habían hecho de Andrés Manuel López Obrador para tratar de hacer este fenómeno que se conoce como cuando ves a un gato y le enseñas algo brillante y dices, mira, y le financió la campaña, y toda la gente, ¡zoom! No, pues no, esta vez no les va a salir, no les va a salir, porque evidentemente no les resultó cuando el juicio al Chapo Guzmán, y sospecho que hoy tampoco, después de la regañina que les metió el juez Kogan. No, y esa idea que tiene el pueblo de México, la audiencia en México, la tienen también acá en Estados Unidos, gracias a la información, pues nos hemos quitado ese estigma de Speedy González, de cómo nos veían precisamente en Hollywood a los mexicanos, o como de criminales, algo que yo le recomiendo a usted lea en un libro muy bueno de Paco Ignacio Taibo II que se llama El Álamo. Ahí se explica cómo es que esta estupidez que se generó a raíz de ese enfrentamiento en el que pierde la República de Texas, ¿no? Y que pues establece con una iniciativa racista, se hizo simple y sencillamente para crear una idea, ¿no? Una idea de que los mexicanos estábamos mal, una idea antimexicana, una idea de que seguía mucho la doctrina Monroe y pues con la que se han mantenido durante tanto tiempo ahí en muchos conservadores acá en los Estados Unidos, pero creo, queridos amigos, que hay un cambio inherente en todas las cosas, tanto en la audiencia en México como acá en los Estados Unidos. Tan es así que le pido al equipo que nos grabe. Querido Paco, ya como lo mencionaba Jaime hace unos momentos, esta columna deleznable de Raimundo Riva Palacio causó muchísima indignación entre, vamos, mexicanos de tanto la derecha como la izquierda, como el centro. Efectivamente, lo hemos estado leyendo en los comentarios. No quieren de ninguna forma ninguno que los metan en el mismo saco. Y esto va bajo la lógica de que, en efecto, la única que va a testificar a favor de Genaro García Luna va a ser su esposa. Todo el mundo lo dejó solo y es algo que los mismos conservadores han cuestionado del PAN, del mismo PRI, del PRD, algo que los ha dejado muy insatisfechos. Esta pues realidad muy clara de pues vinculación entre el crimen organizado y el gobierno de México, de cómo es que ya no es una quimera o una especulación que haya habido un narcogobierno en México, cómo es que, como tú lo has planteado una y otra vez, había un cártel en Los Pinos, pero tenemos todavía a un cártel de periodistas en México tratando de convencernos de lo contrario, con situaciones en las que nos quieren meter a todos en el saco y terminan ofendiéndonos. Perdón que me extiendan todo esto, pero esos políticos y pseudoperiodistas se la han pasado ofendiéndonos. O sea, también está el caso de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, diciendo que la democracia no existe en nuestro ADN. Ahí está el caso de Enrique Peña Nieto, asegurando que es inherente de los mexicanos la corrupción. Tantas y tantas cosas que nos parecen a nosotros indignantes en esta sed absoluta que tenemos de justicia, querido Paco. Toño, mira, primero te voy a decir algo y ahí está Jaime, pero suscribo todo lo que dijo Jaime en ese sentido. Pero primero, mira, dicen en mi pueblo que a los amigos se les conoce en la cárcel. Ya Genaro García Luna ya descubrió que no tenía amigos, que tenía intereses mientras daba dinero. Pero mira, yo divido esto en tres partes. Primero, no están juzgando a todos los mexicanos, están juzgando a Vicente Fox, están juzgando a Martita Sagún Jiménez, están juzgando a Felipe Calderón, están juzgando a Margarita Zavala Gómez del Campo. En esa pérdida del piso que ya dio el abogado, están juzgando a las dos administraciones corruptas del PAN. Están mostrándonos toda la podredumbre que hay en el PAN. Algún día comentamos y yo te dije, son partidos de criminales. Eso está juzgándose en Nueva York.
un partido criminal lleno de criminales, y hay que ver los cuantos tienen huyendo. Para empezar, su ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, tienen cárteles inmobiliarios, tenían un cártel en Los Pinos, ¿sí? Están juzgando al PAN, están juzgando al PRI, a ellos los están juzgando a los periodistas que recibieron dinero, están juzgando a los narcoperiodistas, a ellos los están juzgando. Mira, yo en 2011, principios, publiqué un libro que se llama Las concesiones del poder, el tráfico de influencias que ha marcado a Margarita y a Felipe Calderón. Yo recuerdo que a veces me cerraban las estaciones de radio, me estaban entrevistando y cuando hablaba de Felipe, todavía me pasa, ahora que me han hecho entrevistas, en cuanto empiezo a hablar de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, me dicen, como que se fue el micrófono. Yo ya sé lo que pasa, mira, no soy pequeñito, pero a ellos están juzgando. Desde entonces decía, son corruptos. De Peña dije que era narcotraficante desde que era gobernador. ¿Sí? Dije que era un pillo, un ladrón lo llamaba yo, ¿sí? Que eran inmorales, que hacía cosas que eran legales, pero eran inmorales, que se estaban robando este país. Y mira, y en García Luna, el señor de la muerte, soy muy claro, y digo nombres de esos periodistas como Raimundo Rivapalacio, al que los agentes de inteligencia de Genaro García Luna consideraban el jefe no oficial, no formal de Genaro García Luna. Pero doy otros nombres y los he dicho siempre, ¿sí? A ellos están juzgando, a Ciro Gómez Leiva, a Joaquín López Dóriga, a Óscar Mario Beteta, a Ricardo Alemán, a Pablo Iyar Lever, a Jorge Fernández Menéndez, a Juan Ruiz Gili, a Carlos Marín, a Adela Micha, a Luis Soto, Pedro Ferriz de Con, Leonardo Curcio, que sale de Gobernación. ¿Sí? El juicio está en ellos y se les está olvidando algo, mira, a César de Castro se lo está tragando el narco, como el narco tuvo el poder para tragarse a 7 expresidentes, a Carlos Salinas, a Ernesto Zedillo, a Vicente Fox, claro, a Calderón, a Peña, pero ya ese narco se había tragado a Miguel Alemán y se había tragado al general Abelardo L. Rodríguez, que es considerado uno de los embajadores de la mafia en este país, de la mafia italo-estadounidense. Entonces, a ellos están juzgando. Yo, la verdad, en el juicio no me doy por aludido y hemos platicado en esta mesa con Jaime, con Vicente, contigo, que salga toda la podredumbre de este país. El periodismo se tiene que limpiar también y si se ha de limpiar desde allá, que se limpie. ¿Por qué desde allá? Pues porque, mira, Genaro García Luna, Felipe Calderón, Margarita tuvieron 6 años para limpiar todo lo que hicieron. ¿Por qué? Porque Peña los perdonó. Y ya no digamos de Vicente Fox, que pasaron 6 años más, es decir, 12 años han tenido para limpiar todo. Así que lo que se juzga en este país es al PAN, un partido de criminales. Yo lo digo así abiertamente, ¿por qué? Porque sus 2 principales representantes están juzgados ahí. En Genaro García Luna, uno lo hizo director general de la Agencia Federal de Investigaciones, que fue un fracaso reconocido por Fox y reconocido por el mismo García Luna. Y el otro porque fue Felipe Calderón, porque fue su secretario de Seguridad Pública, porque armaron un cártel en Los Pinos, porque el crimen lo estábamos buscando en otros lados y el crimen estaba metido en Los Pinos. A ellos están juzgando, Toño, y lo debemos decir. Y qué bueno que es allá, porque eso dio pie aquí para que le empezáramos a armar un expediente. Hoy ya hay pruebas, ya hay evidencias, hay documentos de que podemos echarle la mano aquí, por lo menos pueda echársele el gobierno. Así que a ellos están juzgando, Toño. Ese poder corruptor del narco que se tragó a los presidentes de este país y que lo permitieron y que se beneficiaron de ellos. Mira, antes de morir, y eso lo recuerdo porque lo escuché en la radio, antes de morir, Miguel de la Madrid Hurtado dio una entrevista de prensa, dio una entrevista con Carmen Aristegui y le dijo claramente que le preguntó Carmen que si de algo se arrepentía y el señor, tratando de redimirse con la historia, dijo: Raúl Salinas de Gortari está involucrado en el narco y Carlos Salinas de Gortari, el expresidente, se robó la partida secreta. Así que a esos se tragó el narcotráfico, se los tragó todos. A ellos están juzgando al PAN y están juzgando al PRI.
están juzgando a la prensa chayotera, a la prensa que se corrompió históricamente, así que hoy tenemos la oportunidad de limpiarla y a ellos están juzgando. Yo paso de largo, nunca recibí un centavo, tú tampoco, nosotros tampoco. ¿Para qué nos vamos a meter en ese saco? Que se metan ellos, que son los que recibieron dinero, Toño. Yo no me siento aludido, sé que los que estamos aquí no nos sentimos aludidos, pero sí me siento ofendido, querido Paco. A mí me ofende muchísimo que todavía detentando esos micrófonos, esas plumas, esos espacios en los principales medios de comunicación en México, sigan ofendiéndonos de esta forma, sigan siendo, pues eso, ¿no? Las plumas, se permita en los principales diarios que abiertamente nos mienten la madre. Para mí es peor que Raimundo Rivapalacio me mete en el mismo saco que Genaro García Luna, que me mienten en mi madre, ¿eh? Y le pido mucho, le ofrezco disculpas a mi mamacita, la teniente Ruiz, pero a ver, es que es teniente, dice enfermera militar, pero a ver, le pido al equipo que por favor nos grabe. En este vaivén, queridos compañeros, de declaraciones incorrectas, de acusaciones y también de ignorancia sobre lo que está ocurriendo, el presidente López Obrador esta mañana comentó de que luego de que salieron estos videos en Televisa de funcionarios supuestamente vinculados a Laida Sansores, se aclaró que esos videos se tomaron cuando esos funcionarios estaban trabajando para Lito Moreno. Y esto ya no lo sacó Televisa, pero para nada. Ahí, en esa se quedaron, ¿no? Con su nuevo conductor, que yo siempre he considerado es el bizarro de Vicente, en el entendimiento anglosajón de la palabra, porque la palabra bizarro significa valiente, ¿no? Pero si hablamos de los cómics, este cuate Enrique Acevedo es como el bizarro de Vicente. El bizarro de Vicente se estrenó ahí en Televisa con esta pues campaña difamatoria en contra de la gobernadora de Campeche y le sale el tiro por la culata porque termina que en efecto hubo una situación de corrupción, pero relacionada a Lito Moreno, no a Laida Sansores. Y dieron a conocer esta situación verdaderamente lamentable en medio de fuertes declaraciones precisamente en el juicio de Genaro García Luna. Esa noche salió Enrique Acevedo con la nota que era lo de Laida Sansores y etcétera, cuando si no me equivoco, algo había, ese día habían dado declaraciones muy, muy fuertes, si no me equivoco fueron las declaraciones del Diablo Beitia, ¿no? Sobre Felipe Calderón y su vinculación con el crimen organizado y etcétera, que esa en todo caso tuvo que haber sido la nota. ¿Tú qué opinas de esto, querido Jaime? De esta exhibidota que sigue pues poniéndoles el presidente López Obrador, puesto que asegura que le dedicaron más tiempo a lo de Laida, a lo de Laida que lo que le han dedicado a García Luna, querido Jaime. Pues yo creo que el presidente hizo muy bien en meterles esta exhibidota a Televisa, porque efectivamente, mira, la línea del tiempo es la siguiente. Primero se dan las acusaciones en un noticiero que dirige Enrique Acevedo, que pobre Enrique Acevedo. Hijo, parece un títer el pobrecito, no termina de imponerse, no termina, solamente sigue instrucciones de la que ahora es la productora ejecutiva, que es Denise Merkel, ¿no? Entonces, dan a conocer estas grabaciones en las que supuestamente funcionarios del gobierno de Laida Sansores recibieron este dinero y lo presentan como un acto de corrupción, ¿no? Bueno, eso fue en el noticiario. Al día siguiente o el siguiente martes, Laida Sansores en La Noche del Jaguar desmonta todo esto de una manera magistral. Dice que estos videos son verdaderos, pero que están editados y que le han quitado curiosamente la fecha y la hora en que fueron realizados. Justifica estos videos porque es un mecanismo que ellos tienen, el gobierno de Campeche, para garantizar que la gente que diga, no, a mí no me entregaron, no, estás filmado y firmaste ese dinero. Bueno, pero no fue en el gobierno de Laida. Luego, esos funcionarios reaparecen efectivamente como funcionarios en el gobierno de Laida Sansores, pero no fue durante el gobierno de Laida Sansores. Bueno, el caso es que a pesar de que Laida Sansores presenta en el programa de la Martes del Jaguar, desmonta este montaje, bueno,
Al día siguiente, en el tercer grado, el programa de tercer grado, en lugar de ocuparse de un tema tan urgente como era el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York, decidieron meterle el diente al tema de la supuesta corrupción de Laida Sansores, ¿no? Casi media hora de programa. Bueno, y además, cuando tú ves la disposición, todo el testimonio, la opinión que dan todos y cada uno de los que participaron en esa mesa de tercer grado, te das cuenta que ahí hubo consigna. Hubo consigna del dueño de Televisa, de Emilio Azcárraga Gallín. Porque claro, como Laida Sansores ya los había desnudado, ya había puesto en evidencia la forma en que Alito le entregaba dinero a Televisa de forma ilegal a través de TV Notas, es decir, les pasaban dinero negro y a veces tenían incluso problemas para meterles dinero negro porque Televisa decía, ya no nos den el dinero efectivo, necesitamos que nos hagan transferencias porque luego tenemos problemas, ¿no? Para que veas el nivel de cochupo de corrupción que había entre Alito, Televisa y Javier Tejado, que era el interlocutor de Televisa y que es íntimo amigo de Alito. Bueno, a No, pesar de todo eso, en el programa de tercer grado presentan todo, le dan continuidad a la tesis de que esto es ilegal. ¿Cómo es posible? Ese dinero tiene que investigarse porque es producto de los impuestos de todos los mexicanos. Y entonces es cuando dices, qué barbaridad, ¿hasta dónde ha llegado la gente de Televisa? Embarrar, echar a perder a un programa que se supone es, además, otra cosa interesante. ¿Por qué si es un programa que se llama tercer grado, que se supone que tiene que sentar a un funcionario o a quien sea para cuestionarlo? ¿Por qué no invitaron a Laida Sansores a ese programa? No, ellos se lo cocinaron y ellos se lo comieron para insistir en la tesis de que Laida Sansores es corrupta. ¿Por qué? Porque Laida Sansores es una mujer muy bragada que ha expuesto las vergüenzas de Televisa, de sus alianzas con Alito, y entonces yo creo que el presidente hizo muy bien en arroparla en esta mañana porque Laida Sansores, aunque Laida Sansores es una mujer, insisto, muy valiente que no necesita que nadie la proteja, pero yo creo que el presidente hizo muy bien al ponerse de su lado para denunciar esta operación, querido Toño. no, y la verdad es que hemos visto también a una Denise Merker, no sé si se trata de la conciencia, del remordimiento, hasta cierto punto tratando de dar a conocer la verdad, ¿no? Como cuando corrigió a sus compañeros en esta mesa de análisis que tenían ahí en Foro TV al decirles que en la marcha de que encabezó López Obrador, pues sus reporteros no se encontraron de ninguna forma a algún odiador, algún acarreado, que era gente verdaderamente a favor del presidente López Obrador y que lo tenían que aceptar, les gustara o no. Tienes toda la razón, Jaime, esto huele absolutamente a un cuestionamiento y a un pues planteamiento que viene de la presidencia de Televisa, de los principales accionistas, de los principales ejecutivos encabezados por Emilio Azcárraga. Y le pido al equipo que nos grabe con todo esto, porque eso es con lo que te querría precisamente cerrar con Paco Cruz. La participación, ya no, ni siquiera pongámoslo como tú lo habías planteado antes, de esos narcoperiodistas, sino de los mismos dueños de los medios de comunicación. Hoy mismo el presidente López Obrador exhibía cómo es que si esos periodistas como Ciro Gómez Leiva, como Carlos Loret de Mola específicamente, que tiene tanto dinero, que tiene departamentos acá en los Estados Unidos, allá en Miami, que tiene una mansión y etcétera. Por arriba de ellos están los dueños de los medios de comunicación, que son infinitamente más ricos que estos periodistas chayoteros, si se les puede llamar así. ¿Tú qué nos podrías comentar sobre precisamente el actuar, tú que tienes esta información de primera mano, el actuar ya empresarial de estos personajes que desafortunadamente vieron en el periodismo un negocio y que pues como tú lo mencionabas, se los comió el narcotráfico, se los comió García Luna, se los comieron las esferas del poder en México? Toño, Jaime, pues mira, el narcotráfico, el gobierno,
han sido los grandes beneficiarios de esos dueños, los dueños de los periódicos que se han servido del poder. Encontraron los dueños de Reforma, los dueños del Universal, los dueños de Televisa, una forma o encontraron el camino para hacer grandes negocios en México. Hicieron un negocio de la información. Y ya lo han dicho los clásicos del periodismo. Sí, claro, el periodismo tiene que ser negocio, de algo tienen que vivir los periodistas. Pero hacer un negocio del periodismo, sí, hay que leer a Granado Chapa otra vez, hacer un negocio del periodismo es lo que está moralmente mal. Mira, no hemos visto a Reforma hablar a los dueños de que la hija de uno de ellos estaba involucrada con Nexium, con una secta, en la trata de blancas. El Universal, ya lo oímos, 25 millones de pesos mensuales. Televisa, te digo, independientemente de todo lo que recibió, independientemente, 120 millones de pesos por hacerle 10 programas a Genaro García Luna, le iban a dar más, pero el programa fracasó para lanzarlo como candidato presidencial, pero hay que ir, mira, ¿quiénes son los dueños del Excelsior? ¿Quiénes son los dueños de Imagen, los de la radio? Sí, estos magnates de la comunicación o de los medios hicieron un negocio del periodismo, hicieron un negocio del silencio. Con eso se han financiado. Nunca los dueños de los periódicos, a los dueños de los periódicos nunca les interesó vender periódico. ¿Por qué? Pues porque tenían el dinero del gobierno. Mira, los medios impresos y luego la radio y la televisión se convirtieron en meramente mensajeros de la clase del poder, mensajeros de los narcos, se convirtieron en mensajeros de las élites. Nunca les importó la gente, hicieron grandes negocios al amparo del poder, y te digo, todos, hay que verlo, a lo mejor una docena de medios de comunicación, y lo digo, una docena, a lo mejor se salvan en todo el país. Genaro García Luna les dio la lección cuando sentó a más de 700 medios, a más de 700, lo sentó para cambiarle la narrativa a la violencia. Los dueños se han servido, y todos en todo el país, era lo mismo. Sí, era lo mismo. Los grandes periódicos que se decían nacionales no vendían periódicos en Tijuana, no vendían periódicos en Ciudad Juárez, no vendían periódicos en Chiapas, pero se decían periódicos nacionales. Y Televisa ha sido y fue la gran servidora del PRI y fue la gran servidora del PAN. Eran los soldados al servicio del presidente de la República mientras gobernaron el PRI y el PAN. Así que esos son los medios que tenemos, y hoy lo hemos señalado muchas veces, no ahora, con los años. Ahí están mis libros que desde 2009, 2008 para ser preciso. Los narcos cobraron poder y relevancia porque el narcotráfico se manejaba desde Los Pinos. Le dieron, cuando en 1946-47 se crea la Dirección Federal de Seguridad, se crea como un ente no para hacer inteligencia, sino para hacer una policía política que termina convertida en una escuela para crear capos del narcotráfico. Son innumerables. Recuerden aquí cuando asesinan a Manuel Buendía, el primer asesinato de la narcopolítica. No lo digo yo, lo dijo Miguel Ángel Granado Chapa, primer asesinato de la narcopolítica en México. ¿Desde dónde? Desde la Dirección Federal de Seguridad. Sí, crearon en las instituciones policíacas escuelas del crimen. Y eso mismo, eso lo aprendió Genaro García Luna. Cuando entró al CISEN, cuando entró a la PGR, en la Policía Federal, y cuando creó la AFI. Creó escuelas de criminales, porque eso lo enseñaron. Porque el sistema que nació con el PRI, ya como PRI en el 46, con el general Manuel Ávila Camacho y con Manuel, y con Miguel Alemán Valdés, fue creado para eso, para crear monstruos, para crear el sistema, para crear impunidad. Así que eso es lo que se está juzgando hoy en Nueva York. Eso es lo que juzgan. Y el que se sienta aludido, qué bueno que Riva Palacio se siente aludido, pues porque él es parte de eso. No, y a ver, hay que ser muy, muy claros. Hace casi 30 años, no, más bien, casi exactamente hace 30 años, un 10 de febrero, ya son más de 30 años por días, un 10 de febrero, pero de 1993,
Emilio Azcárraga, el Tigre, en una de estas, pues no sé, ¿no? Fiestas, de estos encuentros que tenía con sus ejecutivos y etcétera, y que a veces televisaban, le dijo a todos, México es un país de una clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida. Le estoy citando a Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. Los ricos como yo no somos clientes porque los ricos como yo no compran ni madres. Nuestro mercado en este país es muy claro. La clase popular, la clase exquisita, muy respetable, puede leer libros o Proceso para ver qué dicen de Televisa. Estos pueden hacer muchas cosas que lo vieran, pero la clase modesta, que es una clase fabulosa y digna, se atrevía a decir eso, imagínense, no tiene otra forma de vivir o tener acceso a la distracción más que la televisión. Fue en ese discurso en el que precisamente aseguraba que en Televisa eran soldados del PRI y del presidente. Y hoy pues vemos una situación completamente distinta. Qué bueno que lo mencionabas así, Paco. Y bueno, pues como siempre, yo les quiero agradecer, compañeros, esta tan enriquecedora conversación ante las nuevas declaraciones y revelaciones que se hacen ahí en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Seguiremos muy en contacto. Ahí vemos que el querido Jaime anda con un pequeñín que se ve muy interesante, pero ¿qué te parece, Paco, que antes de que conozcamos a este pequeñín, que ya lo hemos visto en otros espacios de Sin Censura, tú, Paco, nos compartes tus redes sociales? Estamos con Jaime. Toño, Jaime, les mando un abrazo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y ahí estamos porque todavía tenemos un par de días para lo que va a dar. Así es, todavía falta un poquitín, vamos a ver en qué termina y seguiremos con estas mesas de análisis. Ahí lo tiene el escritor y periodista Francisco Cruz. Jaime, pues concédenos por favor tus redes sociales y cómo se llama ese amiguín que tienes ahí. Este es Yago, pero todo el mundo lo conoce como el Batusai. Él es nuestro ideólogo de cabecera, querido Toño. Es el ideólogo de cabecera de nuestro programa No Apto para Cínicos, que transmitimos todos los días a partir de las 14 horas. También les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @Jaime Journo, y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada. Le mando un abrazo a nuestro querido maestro Paco Cruz y a ti, por supuesto, Toño. Hasta la próxima. Hasta la próxima, queridos compañeros. Estamos en comunicación y pues sigan ahí informándonos. Ahí lo tiene usted también, Paco Cruz, por supuesto Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras y legendario corresponsal de guerra, a quien yo admiro muchísimo. A los dos los admiro muchísimo y cada vez que hacemos estas mesas me siento ahí con un granito de arena. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.